Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos, soy el Arcángel Miguel. Continuando hoy con otro de nuestros videos didácticos. Pero hoy pasaré una tarea que se cumplirá mañana. No está de más recordar, ¿verdad? La tarea aprobada hoy debe cumplirse durante todo el día de mañana. Así que vamos. ¿Cuál será la nueva tarea? Una tarea sencilla. Ya te has estado limpiando a través del agua, ya has cambiado la forma en que hablas. Así que ahora estarás agradecido por todo, por cada cosa que tienes en tus manos, por cada momento estarás agradecido. No tienes que dirigir la gratitud a nadie, solo di, estoy agradecido por esto. Incluso si es un momento de dolor, un momento de sufrimiento, porque son estos momentos los que traen la evolución. Así que sé agradecido por ellos, porque se te está dando la oportunidad de evolucionar. En estos tiempos tan desafortunados, a menudo te encuentras preguntándote por qué estás pasando por esto. Ya he dicho que esta no es la cuestión. La pregunta no es por qué, la pregunta es, ¿qué lección tengo que aprender de este sufrimiento? ¿Qué me está mostrando este sufrimiento? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito para actuar? ¿Qué necesito hacer? ¿Una decisión? Esta es la pregunta correcta. Porque ningún sufrimiento viene por el castigo. El sufrimiento viene para que percibas de una manera un poco más intensa aquello que aún no has percibido. Has pasado por el problema varias veces y lo has dejado pasar, sin actuar, sin hacer nada, sin tomar ninguna acción. Luego vuelve, más y más profundo, más y más doloroso, para que te detengas y analices lo que hay que hacer en ese asunto. Entonces la tarea está hecha. Como dije ayer, hoy vamos a hablar de los jóvenes que tienen en casa. Incluyamos, cuando digo jóvenes, a los que nacieron desde los años 90 hasta ahora, porque ya estamos comenzando un nuevo linaje de niños. Así que hablemos de esos, de los que vinieron de los años 90, que son los niños índigo. Hoy ya no son tan niños. La mayoría ya son adultos, con sus propias decisiones y siguiendo de acuerdo a sus propias ideas. Ya no tienes dominio, ni tanta influencia como cuando eran niños. Así que para muchos de ustedes, padres y madres, es difícil ver a estos hijos suyos tan alejados de la espiritualidad, tan lejos de este nuevo mundo que se aproxima. Lo que voy a decir aquí no es una regla. No puedo decir que el 100% de los jóvenes que nacieron en los años 90 sean forasteros. No, no lo son. Hay muchos jóvenes que son de aquí, almas de la tierra, almas con gran bagaje ya de experiencias, de reencarnaciones. Entonces, ¿cómo sabes si tus hijos lo son, o más bien, si tus hijos eran niños índigo o no? Tampoco hay regla. Tampoco hay forma de que te diga, bueno, de ahora en adelante, quien sea tan asado, era un niño índigo. No, no hay manera de que pueda hacer eso, no hay manera de que pueda decir eso. Solo tienes que mirar. Muchos ya tienen una conciencia del mundo y del planeta ya desarrollado. Cosas de las que nunca has hablado, nunca has pasado, pero que traen desde una edad temprana de una manera natural. Así que esa es una primera pista. Eran esos niños que siempre tenían una mirada de amor por Gaia, por los animales, por las personas, por el mundo. Siempre fueron niños amables y dóciles, siempre dispuestos a ayudar a los demás, y así crecieron. Hoy son adultos.
Muchos permanecen con las mismas ideas, pero no son tan activos como te gustaría que fueran. A menudo los padres se despiertan, comentan algunas cosas, y simplemente no les importa, cuestionan, no aceptan. Y luego te preguntas, pero si son niños tan preparados, ¿por qué son tan rebeldes a las cosas que decimos? Para su propia protección. Es como dije, no hay regla. Así que no quiere decir que todos los jóvenes que nacieron en ese momento serán despertados, y eso es por su propia seguridad. Entiendan esto, estos jóvenes vinieron de fuera, vinieron con una mentalidad muy evolucionada, para continuar el nuevo mundo, para tomar las decisiones, como gobernantes, para darles un ejemplo de lo que sucederá en la próxima dimensión. Entonces tendrán una acción, una actitud muy importante. Pero, ¿de qué sirve que ahora recuerden eso? Muchos recuerdan y son activos y conscientes de lo que tienen que hacer. Pero hay una gran mayoría, que todavía no lo ha hecho, que sigue pensando que todo esto es una gran ilusión, que realmente no hay nada de esto que usted habla. Pero no te preocupes, ya comenté esto hace un tiempo, y vuelvo a este tema porque es necesario. Cada día, su planeta penetra más en el cinturón de fotones. Su sistema solar está siendo cada vez más bañado en estas energías. Entonces el momento de su despertar está mucho más cerca. Es como si de repente hubiera una gran epidemia entre los jóvenes, en la que empezaran a decir cosas que ni siquiera imaginas, y sentirán que necesitarán tomar muchas acciones para comenzar a llevar a cabo la misión que se les ha confiado. Entonces, ¿por qué vuelve este tema ahora? Porque sus vidas van a cambiar. Muchos ya son cabezas de familia, incluso han tenido hijos, pero no todos tienen esposas o esposos despertados, y los que están a su lado no entenderán nada. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo que tengo que decir hoy aquí es pedirles que los ayuden, es pedirles que los apoyen, porque las decisiones que tomarán no serán bien aceptadas por muchos. Porque tendrán que dedicarse plenamente a este nuevo camino. Necesitan comenzar a preparar el planeta para el evento que viene. Todos estarán unidos. No, detalles que no puedo dar, solo digo que muchas cosas cambiarán. Entonces, cuando sus hijos comiencen a llegar a casa y digan, renuncié a mi trabajo. Dejé el estudio. Dejé todo, porque tengo una misión que cumplir. No sigas pensando o acusando que están locos. Así que ahí está el momento, cuando ustedes padres despiertos tendrán que apoyarlos, porque ellos serán los pilares del nuevo mundo, los pilares del evento. Entonces, si no los apoyas, no habrá ningún problema, porque seguirán su camino, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer. Así que prácticamente, me dirijo a los padres, porque si las esposas y los esposos no están despiertos, lo que estoy diciendo aquí, no es para ellos, es para muchos padres que todavía tienen a sus hijos cerca de ellos, y que pueden guiarlos y ayudarlos. Por lo tanto, será de suma importancia que ustedes den este apoyo, sin cargos, sin cobrar que tienen que seguir la vida terrena, porque no es su misión. Su misión es muy diferente. Así que respeta, acepta, eso es lo que tienes que hacer, y sé agradecido, para tener un hijo con tal misión. Para aquellos padres y madres que tienen a sus hijos índigo, de hecho no estás despierto por nada, eres sus guardianes. Así que depende de ti, protegerlos, no alejarlos. Si ya estás despierto, es precisamente para que seas lo suficientemente fuerte como para protegerte y apoyarte. Esta es su función. Los jóvenes que han venido en familias, cuyos padres o parientes aún no están despiertos, seguramente se irán a la deriva, seguramente buscarán al lado de otra persona, que sufre del mismo problema,
la empresa y el apoyo. Y muchos jóvenes se reunirán. Percibirás esto como si formaran un gran equipo, y de hecho es lo que serán, un gran equipo de luz. Entonces, responsables de aquellos que fueron niños índigo, pero que siguen siendo almas índigo, acepten a sus hijos con la misión que tienen. Son los pilares del nuevo mundo. Así que ahora voy a hacer un comentario sobre lo que le está sucediendo a muchos jóvenes, que se están perdiendo en las drogas, en la adicción, en la depresión, en las enfermedades, y pierden totalmente el control y el significado de la vida. Muchos exactamente, porque no tenían padres despiertos, no tenían buenas orientaciones, siempre fueron muy retraídos, un poco incluso rebeldes y terminaron tomando caminos de vida, no muy saludables, haciendo que sus protecciones y su armadura natural fueran prácticamente destruidas. Y luego, lo que sucede, los oscuros se aprovechan, porque son plenamente conscientes de todo lo que estoy hablando aquí, saben que esta gran masa de jóvenes, que nacieron en ese momento, son pilares de luz. Así que tienen que interponerse en el camino, tienen que destruirlos, para que nada de lo que se dice suceda, o que al menos, se interpongan mucho, porque saben que no tienen forma de detener lo que va a pasar. Pero como han perdido, vamos a acabar con un grupo de jóvenes, mantenerlos en la tercera dimensión. Y eso es lo que han estado haciendo. Y luego ves a un gran número de jóvenes suicidándose, perdiéndose en las drogas, siguiendo caminos totalmente contrarios a la misión que se les ha confiado. Así que los responsables de estos jóvenes están sufriendo en la carne la falta total de preparación de sí mismos, porque no aceptaron evolucionar, no aceptaron el despertar, y ahí está el resultado. No, esta no es la regla, porque hay muchos de ustedes que están despiertos, y los niños están en este camino. Entonces no iré aquí, para entrar en los méritos de la pregunta, pero muchos de ellos, en su mayor parte, precisamente porque se sienten desplazados de este mundo, se sienten diferentes. No pueden entender sus propios sentimientos y se pierden. Y muchas veces ustedes, responsables, no se dan cuenta de esto, piensan que es por rebeldía, que sus hijos no están enfermos, y cuando se dan cuenta, han perdido el punto, y ahora están llorando, y pidiendo ayuda desesperadamente. Ningún joven entra en las drogas, en las adicciones, si tiene buena orientación, si tiene amor, si tiene diálogo, porque no encontrará en estos subterfugios lo que no tiene en casa. Muchos de ustedes deberían hacer un mea culpa y analizar el punto en el que se equivocaron. Muchos, a pesar de que tenían mucho amor en casa, mucho diálogo, mucho de todo, se perdieron en el camino. Allí, dependiendo del entorno, dependiendo de las amistades, dependiendo de los caminos elegidos. Entonces, en este caso, no tienes nada que hacer, ni de qué arrepentirte, fue una elección de esa alma. Es como si esa alma se hubiera adaptado también aquí a la tercera dimensión, que se hubiera perdido. Así que mis hermanos, tenemos muchos ejemplos, muchos casos, muchos jóvenes diferentes. Es como dije, no hay regla, no hay forma de que podamos etiquetar, no hay forma de que lo sepas, solo tendrás que esperar. Una cosa más que digo, el momento está más cerca que nunca. Primero, porque su propio ser superior está trabajando, ya poniéndolos en el camino para alcanzar la misión. Lo único que es importante en todo este proceso es el amor de ti, que te creaste para que haya comprensión, aceptación sin juicio y sin crítica. Entiendo que no será fácil, porque muchos abandonarán a sus familias, incluso con niños, y serán atacados, serán recriminados, serán juzgados, serán condenados, por haber tomado tal iniciativa. Así que eso es lo que les estamos advirtiendo, antes de juzgarlos, vean por qué, como dije, no hay regla.
No es porque mañana un joven abandonará a su familia, que está despierto, es un alma índigo. No hay regla, solo hay que estar atento, entender las razones. Porque al principio, aunque despierte, todavía estará bastante confundido y necesitará mucho del apoyo de aquellos que los crearon, que tienen todo el amor por ellos. Así que no es suficiente que digas que estás preocupado, porque aún no se han despertado. Los problemas están por venir, porque nada será fácil para ellos, y no para ti. Es por eso que el tema está volviendo hoy, para que estén atentos y listos, a una gran masa de jóvenes, que de repente tomarán acción, a los ojos de muchos, rebeldes, intrascendentes, pero por el contrario, estarán preparando su planeta. Porque no son de aquí, vinieron de muy lejos. Son almas muy evolucionadas, y estarán listas para cumplir la misión. Como dices, da a los que sufren. Así que mis hermanos, este fue un video de advertencia, para aquellos que viven con estos jóvenes. No tienes que preocuparte todos los días, solo tienes que dar amor. Emanen mucho amor y mucha luz, para que este proceso de su despertar sea lo más suave posible, porque tampoco será fácil para ellos. No pienses que para ellos será fácil, porque no lo será. Así que emanen mucha luz, emanen mucho amor por sus hijos. Prepárate para llegar en el momento en que te necesiten, sin juicio, sin críticas. Soy el Arcángel Miguel. Estoy aquí, cada día preparándoos más y más, para el camino que se presenta por delante. Y estoy seguro de que estás pisando y creando un camino cada vez más iluminado. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.